Cuando vamos a comenzar nuestra serie de la segunda venida de Cristo. El domingo pasado terminamos la serie que hablaba acerca de la iglesia de Jesucristo. Para los que no pudieron estar, ya creo que todas las enseñanzas de esa serie están en el YouTube, están en la página ya donde las puede ver. Ahí está toda la enseñanza de esa serie. Hoy vamos a comenzar esta otra serie acerca de la segunda venida de Cristo. Estaba recordando que la última vez que hablé acerca de este tema fue hace 2 años. En el 2011 hablé también acerca de este tema. Y es menester de que nosotros estemos atentos y aprendamos a conocer lo que la Biblia dice y enseña con relación a un tema tan vigente y de tanta importancia para la iglesia del Señor, para el mundo en general. Pero los entendidos, dice la palabra, son los que escuchan la voz de Dios y la ponen en práctica. Amén. Y este tema nos va a meter a nosotros entonces en algunos puntos resaltantes, importantes. Quiero aclarar lo siguiente. Yo no soy experto en escatología. Esa no es mi fuerte. No soy una persona que tengo todas las de saber en un tema tan profundo y de tanta investigación como es los eventos por venir, basados por supuesto en toda la profecía bíblica. Pero con los años uno va aprendiendo y uno va estudiando y uno va investigando, y hay cosas que están por demás comunicársela a la iglesia para que la iglesia esté atentos a estos acontecimientos que están sucediendo a nuestro alrededor y que muchas veces no nos damos cuenta. A veces no percibimos una gran realidad que está a nuestro alrededor. Y pareciera que el mundo es así y siempre va a ser así. Hay personas que reniegan de este tipo de enseñanza porque dicen: no, yo no creo eso, pastor. Yo creo que las cosas se acaban cuando uno se muere. Eso es una verdad a medias, porque hay una verdad completa que está simplemente soportada por la palabra de Dios. Y en ese tema quiero que nos metamos un poco a estudiar entonces los eventos proféticos más resaltantes de ese acontecimiento que se conoce como la segunda venida de Cristo. Y vamos a ir aclarando algunos puntos, porque yo sé que son temas controversiales o que a veces crean confusión en muchas personas, porque como son eventos que no han pasado todavía, muy distinto cuando estudiamos historia. Cuando estudiamos historia pasada, digo historia pasada porque por ahí hay un programa que se llama La Historia del Futuro, del pastor David Diamond. Se los recomiendo, él es un experto en este tipo de temas. Pero cuando hablamos de historia, estamos hablando de hechos pasados. Y es más fácil ciertamente interpretar lo que ya ha sucedido, porque hay documentos, hay reseñas, hay evidencias de las cosas como sucedieron. En el caso de las cosas por venir, entonces ahí ya es diferente en el sentido de poder conocer la interpretación de Dios, el corazón de Dios
derramado en la palabra profética para que la iglesia pueda entender la enseñanza. ¿Qué es profecía? Y quiero empezar sacando el concepto. Se trata del don sobrenatural que permite conocer cosas distantes o futuras por inspiración de Dios. La profecía es la historia escrita de antemano por el Señor y que ella es, por lo tanto, tan digna de ser creída como lo son otras partes de las Sagradas Escrituras. Dios tiene un plan profético. ¿Cuánto lo creen? Cuando se habla de escatología, se está hablando de eventos futuros, eventos del porvenir, profecía. Dios tiene un plan profético perfectamente diseñado desde la eternidad y nos los revela a través de su palabra. Antes de continuar, yo quiero hacer una breve oración, pidiendo el respaldo del Señor en este tema. Amén. Y que Dios nos ayude y que podamos abrir primero nuestro corazón y luego nuestra mente a entender los planes de Dios, los propósitos de Dios y aún más para este tiempo tan significativo en la historia de la iglesia de Jesucristo. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Tu palabra es bendita, tu palabra es verdad, Señor. Y en esta hora yo quiero darte la gloria y la honra a través de toda esta serie que vamos a comenzar hoy, Señor. Dirígenos a través de tu Espíritu Santo. Quema, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor, mis palabras, mi boca, mis labios, y que fluya tu palabra, Señor, y que pueda entonces hacer el propósito para lo cual fue dada al corazón del hombre. Yo te doy gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Cuando un pasaje como este nos da a nosotros la base de entender de que hay cosas de Dios que ya fueron reveladas al hombre. No pretendamos de que en la Biblia está todo lo que significa y lo que es Dios. No. Hay muchas cosas en Dios que siguen siendo un misterio para el hombre, aún para los más estudiosos de la Biblia. Pero hay cosas que han sido reveladas por Dios al hombre, y de eso se trata precisamente la santa palabra, las escrituras, cuando nosotros podemos entonces entender de que sí hay una línea trazada por Dios en su palabra desde el principio hasta el final. Yo decía el domingo pasado, creo que fue el domingo pasado, hablaba yo que esto es el GPS de Dios. ¿Cuántos tienen GPS? Hoy día es una herramienta que todos tenemos, ¿verdad? Y si salimos a veces a hacer gestiones sin el GPS, entramos en pánico. Porque eso de estar preguntándole a cualquiera en una esquina, ya eso ya no se usa. Sino que la gente confía en su GPS. Este es el GPS de Dios para el hombre. Este es el recurso que Dios le dio al hombre para que entonces el hombre pueda conducirse en los pasos del Señor. Vamos a darle lectura a la base bíblica de esta primera conferencia. Y está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13 al 18. Y dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bendito sea el Señor para siempre. Vamos a dar un aplauso al Señor. Aleluya. ¿Y sabe por qué? Porque esta es una promesa que salió. Esta promesa sale de la boca de Jesús. En Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas 21 nos hablan a nosotros precisamente de esta misma promesa, que nos llevan entonces a nosotros a ponernos alerta. El Señor no habló esto por adornar una página bíblica. Esto fue dado como una advertencia, como una señal fidedigna de Dios para que la iglesia prestara oído y prestara la atención ante hechos que iban a ocurrir en un futuro. Y ese futuro ha llegado para nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que el Señor viene? Amén. Aleluya. Y si usted tiene duda, en esta tarde yo lo invito para que usted tome nota de estos textos. Y usted allá en su casa, si tiene dudas de lo que yo voy a enseñar esta tarde, investigue, métase, lea, para que usted entienda y pueda comprender de que la palabra va más allá del mensaje simplemente de salvación o del amor de Dios, que ciertamente es el tema central y más importante de la palabra de Dios. Cuando el corazón del hombre se dispone para Dios y recibe el beneficio de su gracia, de su amor y de su misericordia, entonces ya ahí se asegura la eternidad cuando el hombre da ese paso. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Aleluya. Esa seguridad que Dios nos da nos lleva entonces a entender de que las demás cosas que el Señor nos enseña en su palabra también son verdad. Estamos llamados a creer la totalidad de la palabra del Señor. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Hay personas que creen una parte, la que le conviene. Aleluya. Cuando se hablan de las bendiciones de Dios, eso es para mí, pastor, eso es para mí, eso es mío, Señor, dame las bendiciones. Pero cuando Dios nos exige a nosotros obediencia a través de su palabra, bueno, ya eso es relativo. Porque todo entonces ahora yo tengo mis cosas, y yo tengo mi tiempo, yo tengo mi manera y mi forma de pensar. Y entonces el hombre empieza a caer en un terreno donde se empieza a dejar a un lado las verdades del Señor. Dos eventos diferentes que quiero en esta tarde destacar. Cuando se habla de la segunda venida de Cristo, a veces hay la confusión. Y he escuchado muchas veces a creyentes de muchos años en los caminos del Señor que todavía no están muy claros con esta enseñanza o con esta doctrina. Cuando se habla de dos eventos diferentes es porque la Biblia nos enseña de que los tiempos finales son un tiempo, pero dentro de ese tiempo final van a ocurrir distintos o diferentes eventos. El rapto o arrebatamiento de la iglesia es un evento que ha de suceder primero que la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Dos eventos distintos que tienen
una distancia el uno del otro. Primero va a ocurrir una cosa y después va a ocurrir la otra. Con el arrebatamiento de la iglesia se cierra el ciclo o la dispensación de la gracia. Y voy a ir metiéndome un poco, porque hay cosas que ciertamente la iglesia está llamada a entender en lo que cree. ¿Están conmigo? Mire, necesitamos ser creyentes que estemos parados en las verdades de Dios, que sepamos qué es lo que nosotros estamos creyendo, qué es lo que se enseña en la iglesia, qué es lo que nosotros necesitamos entonces defender o ser defensores de estas verdades. Con el arrebatamiento de la iglesia se cierra un ciclo dispensacional, una dispensación. Ahora voy a explicar un poco eso. Más adelante hay algunas gráficas que hablan un poco de eso y lo voy a hacer básicamente para darle el marco a la enseñanza. Mi interés como pastor, como creyente, como estudiante de la Biblia es que usted también aprenda a conocer, a diferenciar cosas. Yo sé que hay temas que solamente se enseñan no desde un púlpito, sino en un salón de clase, en un aula de clase, en un instituto bíblico o en una universidad teológica. Se enseñan temas, pero es importante que nosotros podamos distinguir, poder desarrollar el olfato espiritual para las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Los eventos del fin de la dispensación de la gracia, cuando hablamos de dispensación, estamos hablando de períodos. Desde el principio de la Biblia, desde el libro de Génesis, hay ciclos, hay períodos con los que Dios trató al hombre. Y cuando se habla entonces de la dispensación de la gracia, es uno de esos periodos. Teológicamente se conocen 7 periodos, desde el libro de Génesis hasta el libro del Apocalipsis. 7 periodos y la gracia corresponde a uno de esos periodos. Teológicamente sería el periodo número 6. El de la gracia del Señor, el tiempo de la iglesia, el tiempo suyo y el tiempo mío, el tiempo en que Dios llegó a su vida, a su corazón y llegó al mío. Aleluya. Ese periodo conocido como el tiempo de la iglesia es la dispensación de la gracia de Dios, la gracia alcanzando al hombre para que el hombre entienda de que Cristo, de que Dios mandó a un Salvador a salvar al mundo, a salvar al hombre, a salvarnos a nosotros que estábamos perdidos. Los eventos del fin de la dispensación de la gracia, esas están representadas por el mensaje de las 7 iglesias del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3. Ahí pueden leer y estudiar acerca de esto que estoy diciendo ahora. Las etapas representadas por el mensaje a las 7 iglesias. Cuando se habla del libro de Apocalipsis o de estas enseñanzas, sabemos que el libro de Apocalipsis fue dado por ¿quién? Jesús. Jesús le habla a Juan cuando Juan ya estaba en la ancianidad, desterrado allá, prisionero en una isla, en Patmos, allá en el mar Mediterráneo. Y allá Cristo Jesús le dicta a Juan el Apocalipsis, y dentro de lo que le dicta, dentro de lo que le dice, le enseña, le habla de 7 iglesias.
7 iglesias diseminadas en el Asia, como un modelo de lo que sería la iglesia de Jesucristo en los tiempos finales. Recordemos de que el libro de Apocalipsis es un libro profético para los tiempos finales. ¿Cuántos están conmigo? El libro de Apocalipsis, mira, hay cristianos que le tienen miedo al Apocalipsis. No, pastor, yo no leo ese libro. Primero, porque no lo entiendo. Segundo, porque ahí salen puros dragones y puras cosas raras y puros monstruos con 7 cabezas y puras cosas que yo no las entiendo. Y sí, hay cosas que tal vez no las entendemos a simple vista. Pero cuando hablamos del mensaje a las 7 iglesias, eso está clarito. Más claro que el agua, más claro que esto, mire. El mensaje a las 7 iglesias, dada por Cristo a Juan, para que la iglesia entonces abra los ojos y pueda entender su condición. Y podamos entonces ver, eso es como un diagnóstico donde podemos vernos y ver una radiografía y entonces familiarizarnos con esa palabra. Las señales del fin de la edad de la iglesia, la creciente apostasía y la preparación para la iglesia ecuménica y el arrebatamiento. Todas estas cosas tal vez usted no entiende mucho cuando hablo de apostasía, cuando se habla de ecumenismo. Son términos que utiliza la Biblia. La Biblia habla de la apostasía como una señal para los tiempos finales, una señal contundente para los tiempos finales, para que la iglesia, los creyentes, los redimidos por Cristo puedan abrir los ojos. ¿Cuántos están despiertos? Amén. Abra los ojos, no se me duerma, aleluya. Bendito el Señor, que Cristo viene y necesitamos estar entonces como las vírgenes sensatas. Aleluya. Mire, a Pablo allá se le durmió en uno de los sermones de Pablo, en una de las vigilias de Pablo, en una de las enseñanzas de Pablo, porque las enseñanzas de Pablo duraban toda la noche. Comenzaban, no sé, a las 9 de la noche y terminaban a las 6 de la mañana. ¿Aló? Así que aquí esto es rapidito lo nuestro. Aleluya. Y a Pablo se le durmió uno, Eutico. Dice la historia que Eutico se durmió, se recostó en una ventana porque era una mezanina y se recostó en la ventana a escuchar a Pablo. Y se le durmió a Pablo. Que usted se me duerma a mí, mire, yo no hay ningún problema. Se le durmieron a Pablo. Y Eutico, dice la historia, que se vino abajo, se cayó, se desnucó y cayó muerto. Pero Dios tuvo misericordia de él, ¿verdad? Porque el Señor lo levantó. Y estoy seguro que Eutico más nunca se durmió. Aleluya. Ese vendría así hasta con unos palitos puestos en los ojos. Aleluya. Bendito el Señor para siempre. Las iglesias del Apocalipsis: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Las 7 iglesias del Apocalipsis. Ahí puede verlo, Apocalipsis 2 y 3. La parte profética: Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Ahí puede identificarse con este mensaje que salió de la boca de Jesús cuando los discípulos le preguntaban al Señor: Señor, ¿y cuándo sucederán estas cosas? De todas las cosas que el Señor les estaba diciendo que acontecerían en un periodo específico. Y había entonces la necesidad en el corazón de ellos de saber cuándo eso iba a ocurrir. Segunda de Tesalonicenses 2:3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, Cristo no vendrá
sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Apostasía, voy a aclarar el concepto. ¿Qué es la apostasía? ¿Qué es un apóstata? Un apóstata es simplemente alguien que reniega la fe que un día profesó o se apartó de la enseñanza originalmente recibida por el Señor y simplemente la distorsionó, la acomodó a su conveniencia y dijo: no, yo creo que esto debe ser así. Y eso es muy común que ocurra, la gente distorsionando la palabra y poniéndola entonces a su comodidad, a su manera de interpretarla. Y cuando uno cae en ese terreno, uno empieza entonces a caminar sobre los hilos de la apostasía. Porque la palabra nos enseña, y hay una maldición para aquellos que alteran la palabra de Dios, sea que le añadan o sea que le quiten, dice la Biblia. Tremenda cosa cuando uno se consigue con este tipo de situación. Por eso Dios tiene que poner en el corazón de sus hijos ser temerosos, tener reverencia a esta bendita palabra que Dios nos ha entregado. Y no caer en la ligereza y en el terreno de añadir ni de quitar, porque estaríamos jugando con fuego, con candela, y estaríamos entonces entrando en un terreno bien peligroso. El rapto de la iglesia, la parte etimológica de esta palabra, una palabra de origen griego. El rapto o rapio, palabra griega que significa arrebatamiento, rapto, desaparición. Ese es el concepto etimológico. La parusía es otra palabra griega, es la segunda venida visible de Cristo a la tierra. Son dos conceptos y que por eso cuando uno estudia estas cosas etimológicamente, yéndose a los orígenes, que esa es la inversión que hacen los investigadores, los estudiosos, los eruditos, los teólogos, ¿verdad? Que se van a los orígenes para buscar la verdadera interpretación de un pasaje. La parusía es la segunda venida visible de Cristo a la tierra. Y esto se lo doy desde el punto de vista referencial para que conozcan un poco todo un campo de investigación en un tema que para mí en lo personal es fascinante. El meternos, entender de que nosotros somos la iglesia de hoy, la iglesia protagónica del siglo XXI, la iglesia que tiene que estar con los ojos abiertos. Mire, cuando el que escribe el pasaje inicial que leí en el intermedio del servicio, Santiago. ¿Saben quién era Santiago? Santiago era el hermano de Jesús, hijo de María y de José, uno de los hermanos menores de Jesús. Y Santiago entonces escribe aquello con la advertencia de que teníamos que estar atentos a esa segunda venida de Jesús. Eso hace 2000 años atrás. Y ya la iglesia de aquel tiempo ya estaban atentos a algo que estaba siendo profetizado o estaba siendo simplemente resaltado por el Señor, porque ya la profecía estaba escrita miles de años atrás por profetas como Daniel, profetas como Isaías, que hablaron acerca de los tiempos finales. Dios tiene un tiempo para todo. ¿Cuánto lo cree? Dios ha tenido un tiempo para nosotros. Aleluya. ¿Cuántos se gozan con eso? Mire, yo me gozo al saber de que Dios ha invertido tiempo en nosotros. Dios se detiene para atender nuestras cosas en lo personal, aunque usted no lo crea. Pero Dios es un Dios de detalles. Dios es un Dios entonces que tiene esa delicadeza
de manifestarse al hombre como lo hizo. Y digo esto porque Dios tiene todo estipulado, tiene un principio para todo y tiene un fin para todo. A Dios no se le escapa nada. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted está en la agenda personal de Dios. Usted está escrito ahí en la agenda personal de Dios y Dios está tratando con cada uno de nosotros. Y que yo sé que a veces nos cuesta entender, a veces cuando estamos sumergidos en situaciones, cuando le duele a uno la encía y las muelas así como me han dolido, Señor, tú como que te olvidaste de mí. No, yo sé que Él no se ha olvidado de mí. A veces cuando vienen los momentos difíciles en la vida, pareciera. La sensación es que Dios como que está lejos, como que Dios no me tiene en su agenda. ¿En qué lugar me tendrá Dios para atender mi caso? ¿No le ha pasado a usted que llega usted a una consulta y cuando llega así al consultorio ve a toda esta gente esperando al mismo doctor que usted va a ver? Y dice, oye, Dios mío, qué esperanza para que me vean a mí, ¿no? Y a veces pensamos de que Dios está así, estamos como en una lista de espera en Dios. Mire, Dios no tiene lista de espera. ¿Aló? Aleluya. Hay una línea directa para hablar con el Señor. Hay una manera directa para nosotros comunicarnos con Dios. Aleluya. Y eso yo tengo que aprenderlo, de que Dios tiene entonces una inversión en nuestras vidas y necesita entonces que yo pueda entender de la manera como Dios procede. Cuando me meto en temas como este, Dios tiene una manera de proceder increíble, impresionante. Y digo, me viene a la mente ahorita cuando Dios le dio la promesa a Abraham. Cuando el Señor le dio aquella promesa a Abraham de que de su descendencia, de ese hijo que no tenía, le está dando una promesa de que de su descendencia nacerían multitudes, como las estrellas del mar, del cielo, como dice la palabra del Señor. Y les dio una promesa cuando ni siquiera tenía un hijo. Y ya Abraham era viejo. Y veía a la mujer y le decía, pero ya Sara está vieja. Y Dios me está prometiendo algo que yo no entiendo. Porque eso era una cosa que no era difícil de entender. Una promesa de Dios en las condiciones de vida que tenía Abraham y Sara. Pero por algo Abraham fue llamado el padre de la fe. Aleluya. Porque en medio de todo aquello él pudo creer. Dijo, bueno, si Dios lo está diciendo, Dios sabe lo que está diciendo. Y Dios sabe por qué hace las cosas. Dios sabe cómo actúa. Nosotros a veces queremos que actúe de una manera, pero Dios actúa de maneras muy distintas a como nosotros actuamos. Características generales de este periodo, y no me quiero salir mucho del tema, pero quiero enfatizar en la manera cómo es Dios, cómo Dios ha venido obrando desde un principio hasta un final. Habrían unas características generales para el tiempo del cumplimiento de esas profecías que el Señor está simplemente ratificando, porque ya eran profecías de la antigüedad. Es una promesa que nos dejó Jesús. Ahí están los textos bíblicos. Es un encuentro en los cielos con el Señor. Ya lo leímos en Primera de Tesalonicenses. Se llevará a los muertos en Cristo y a los vivos también. Primera de Tesalonicenses 4:14. Será en un abrir y cerrar de ojos. Aleluya. Así en un pestañear. Sucederá entonces esto que ha sido profetizado. Nadie conoce, nadie sabe ni el día ni la hora en que eso ha de ocurrir. Dice también la palabra de que seremos transformados
en un abrir y cerrar de ojos. Y que todo esto ocurrirá antes de la gran tribulación. Aleluya. Y ahí le dejo ese abreboca para que nosotros podamos entender de que hay unas características proféticas generales establecidas en la palabra para nosotros poder conocer los tiempos. Aquí quise abrir un poco, no se ve mucho, yo lo sé, pero aquí están precisamente las 7 dispensaciones. No me voy a detener, ahí hay mucha información, simplemente quiero que vean entonces lo que son las dispensaciones. La conciencia, la lucecita ahí está, mire, la conciencia, la número 1. La inocencia, la conciencia, que es la segunda dispensación. El gobierno humano es la tercera dispensación. Hasta la promesa, hasta la cuarta promesa. Mire, esas 4 dispensaciones están condensadas en el libro de Génesis. En el libro de Génesis están las primeras 4 dispensaciones. Y parte de la quinta dispensación, que es la historia de Israel, el nacimiento de Israel, cómo Dios le da entonces la ley al pueblo de Israel para que ellos empiecen a conocer el Dios que los estaba ahora guiando, el Dios que los estaba ahora llevando a ellos a un propósito que en ese momento ellos no podían entender. Después de esa dispensación de la ley, ahí pueden ver esa cruz, cuando viene entonces lo que se conoce el inicio del tiempo de la gracia o el tiempo de la iglesia. Este periodo que está aquí, que es el periodo que nosotros estamos viviendo. La historia de la iglesia ya data de 2000 y un poco más de años que la iglesia ha estado sobre la tierra. Y la iglesia ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de la sociedad de hoy. La iglesia del Señor, ese tiempo de la gracia. Pero ese tiempo de la gracia, así como se terminaron los otros ciclos y las otras dispensaciones, el tiempo de la gracia también se ha de terminar. Se ha de concluir. Ese tiempo se ha de cerrar. Y ese tiempo, las cosas que están sucediendo nos hablan a nosotros de que el tiempo ha llegado. El tiempo del fin de esa sexta dispensación de la gracia está llegando a su final. Donde ya todo nos dice y nos habla a nosotros de que solamente tiene que ocurrir algo para que se cierre el ciclo de la gracia. Y eso que ha de suceder es lo que nosotros conocemos como el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué este asunto del tiempo del rapto es importante? Es una buena pregunta. ¿Por qué es tan importante? Es importante para que la iglesia pueda abrir los ojos. Para que los creyentes puedan entonces entender dónde estamos parados. ¿Qué es lo que estamos creyendo? ¿O estamos jugando al cristianismo? ¿O estamos distraídos con tantas cosas a nuestro alrededor que no somos capaces de interpretar un tiempo por demás importante para los creyentes y para la iglesia? Por eso la Biblia habla hay de aquellos que se queden, que llegue ese evento maravilloso del rapto de la iglesia y se queden aquí en la tierra. Dice la palabra del Señor. Apocalipsis nos mete a nosotros entonces en el tema de lo que ha de ocurrir durante ese periodo. Pero no me voy a adelantar a eso. La esperanza bienaventurada, el traslado o arrebatamiento o rapto de la iglesia. Dice Tito 13:14, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La esperanza bienaventurada. Aguardando
la esperanza bienaventurada. ¿Quiénes son los que aguardan la esperanza bienaventurada? La iglesia del Señor. ¿Quiénes están en esa expectativa, esperando, aguardando esa esperanza bienaventurada? Los que han sido redimidos por la sangre de Cristo, los que han sido alcanzados por el Señor. Ahí hay una promesa de ese traslado, de ese arrebatamiento, de ese suceso llamado rapto de la iglesia, arrebatamiento o rapto. Los que practican el pecado y son mundanos no serán levantados en el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. El tiempo se acerca. ¿Cuántos lo creen? Hay una condición, y después nos vamos a meter en eso, una condición de parte del Señor. Porque por eso dice la palabra de que muchos, cuando ocurran las cosas, muchos dirán, pero Señor, Señor, si siempre hemos estado en la iglesia, y en tu nombre hicimos esto, y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y qué les contestará el Señor? Dice esa enseñanza. Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque yo no os conozco. Porque simplemente no guardaron, no fueron consecuentes con la enseñanza y la doctrina enseñada por Jesús. Hay requisitos para nosotros poder pretender entonces ser partícipes de ese evento que la iglesia está esperando. Creer en la resurrección de Jesucristo. Ahí están los textos bíblicos. Llevar una vida de santidad. ¿Aló? Llevar una vida de santidad. No es una cuestión de cómo yo interpreto la santidad. Hay unos puntos bien demarcados y claros en la palabra del Señor para entender de lo que es estar apartados para Dios. Poder entonces rendir nuestra vida delante del Señor. Ser vigilante. Alguien por ahí me dijo, pastor, tengo que meterme a security. Le dije, no ser vigilante de security. Estar atento. Aleluya. Estar con los ojos abiertos ante las cosas que ocurren. Tener la actitud de arrepentimiento, que fue una de las cosas que enseñamos el domingo pasado. Arrepentirnos de nuestra condición, de nuestros pecados, de las cosas que podamos nosotros incurrir. Por ser humanos, a veces incurrimos en cosas y les vamos echando tierra encima. Vamos tapando cosillas, y las vamos dejando a un lado, y no hay un verdadero arrepentimiento o remordimiento por cosas que empiezan entonces a embasurar mi relación y mi santidad delante del Señor. Ser fieles, tener paciencia, Santiago 5, 7, 8. Hay que amar la venida del Señor, hay que amar, hay que desear estar en la presencia del Señor y no avergonzarnos de lo que Dios ha entregado en nuestras manos, no avergonzarnos del nombre de Cristo, no avergonzarse de la Biblia. Ay, ahí viene fulano de tal, déjame esconder la Biblia. Y hay gente así, hay gente que se avergüenza de tener una Biblia, no se avergüenzan de cualquier otra cosa, pero de llevar una Biblia les da hasta pena llevarla, porque ¿qué van a pensar sus amistades o las personas que lo conocen? Y cuando incurrimos en este tipo de situación es porque todavía no hemos sido establecidos en lo que nosotros estamos creyendo, en lo que nosotros realmente somos, en lo que nosotros realmente hemos obtenido por la gracia y la misericordia del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya, aleluya. Así que saque su Biblia, no se avergüence de su Biblia, lleve su Biblia, mantenga la palabra del Señor. Mire, cuando usted, le aseguro, hoy día a usted se le olvida el teléfono en la casa y usted salió y está a 3 cuadras, el teléfono, y se devuelve hasta la casa. Cuando sale sin el teléfono, eso es una crisis tremenda. Pero la Biblia, eso no hay problema. Tremendo, hermano. Entonces vemos que hay cosas dentro de nosotros que están
porque yo sé que hoy día con la tecnología ya la Biblia está digitalizada, ¿verdad? En los teléfonos. Y podemos tener muchas cosas a nuestro alrededor, pero a veces nos avergonzamos nosotros de poder ser portadores de la verdad de Dios. El tener la palabra o la Biblia es simplemente ser un buen embajador de lo que Dios, de esa investidura que Dios nos ha dado y nos ha puesto como hijos del Señor. Pasajes referentes al rapto. Hay 3 pasajes que son clave. Ya el primero lo vimos, primera de Tesalonicenses 4, 13, 18. No lo vamos a leer. El siguiente, primera de Corintios 15, 51, 52. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Porque esa es una promesa para los entendidos. Para el mundo esto es locura. Dirán, ¿qué están diciendo estos locos ahí? ¿De qué estarán hablando? Que yo no entiendo nada de lo que dicen. Porque pareciera que fueran cosas ocultas o cosas misteriosas. Pero para los entendidos, para los que hemos creído en el Señor, esa es parte de esa promesa que Dios nos ha dado. Juan 14, 1, 3. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Y esto salió de la boca del Señor. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Aleluya. Alabado sea Dios. Mire, y que esta palabra haya salido de la boca del mismo Señor. Eso tiene una significancia tremenda. Yo no quiero restarle importancia a la palabra de Pablo, porque cualquiera puede decir, bueno, ¿y quién es Pablo? Para estar cayéndole a cuento a uno. No, esto lo dijo fue el Señor, Jesús. Cuando habló entonces de una promesa, que Él iba a preparar lugar para nosotros. Y Él vendría otra vez y nos tomaría a sí mismo para estar siempre con Él. Aleluya. El rapto es inminente. La venida del Señor Jesucristo por su iglesia es presentada en el Nuevo Testamento como una esperanza inminente. ¿Conocen lo que significa inminente? Que puede venir en cualquier momento. De que eso está a las puertas. En cualquier momento ocurrirá lo que la iglesia ha estado presentando y preparando. Y surge la pregunta, una buena pregunta para que usted medite en ella. ¿Te vas o te quedas? No me tutee, pastor. Bueno, ¿se va o se queda? Como usted quiera. Con tuteo o sin tuteo. Va la pregunta. ¿Te vas o te quedas? Y es una buena pregunta, aleluya. Yo también me anoto. Yo estoy anotado en esa lista. Yo me voy con el Señor. Yo no tengo ninguna duda de la obra de Dios en mi vida y del precio que la iglesia tiene que pagar para entonces nosotros poder ser partícipes de esta bendición. Segunda de Tesalonicenses 2, 1, 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No os muevan fácilmente de vuestra manera de pensar. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, y vuelve a repetirlo, nadie os engañe en ninguna manera,
porque no vendrá, eso no sucederá sin que antes venga la apostasía. Para que eso suceda, primero tiene que manifestarse la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Cuándo ha de ocurrir? Hay esa señal de que esto no va a ocurrir sin que antes se manifieste entonces la apostasía. Cuando nos metemos en este tema de la apostasía, es terrible lo que está ocurriendo hoy día en el mundo pseudo cristiano, porque no voy a decir en el mundo cristiano. La iglesia de Cristo siempre ha estado bien. ¿Cuántos lo creen? La iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia de Jesucristo, siempre ha estado bien. En tiempos de bonanzas, en tiempos de persecución, en tiempos de prueba, la iglesia de Jesucristo siempre ha estado bien. Pero los que se apartan, la pseudo iglesia que se hace llamar iglesia, pero que no lo es, porque han apostatado de la fe, se han desviado de la doctrina del Señor, entonces esos apóstatas han de proliferar para ese tiempo antes de que suceda lo que ha de suceder. Los discípulos le preguntaron al Señor: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Mateo 24:3. Y dice Romanos 11, 25, 26: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahora voy a explicar un poco esto. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Ese periodo se prolongará hasta que la iglesia sea completada y recogida por el Señor. Es decir, usando las palabras de este versículo, hasta que hayan entrado los no judíos. Ese es el tiempo del período de la dispensación de la gracia. Y la ceguera espiritual y el endurecimiento de Israel continuará mientras la iglesia esté presente en el mundo. Por eso vemos entonces ese mundo judío ortodoxo, esos judíos que son defensores del judaísmo, que reniegan de Jesucristo como el Mesías, el Mesías prometido a Israel. Reniegan de él. ¿Pero por qué? Porque Dios así en cierta manera lo ha permitido, porque hay un tiempo en que el Señor, a través del periodo de la iglesia, quiso alcanzar al mundo a través del mensaje de amor y de misericordia derramada en su muerte y en su pasión, para tratar entonces de que todos los hombres procedan al arrepentimiento. El tiempo de la gracia, la iglesia, el proyecto de Dios de poder sacar las enseñanzas que fueron dadas para el pueblo de Israel a todas las naciones del mundo. Y eso lo iba a hacer por medio de ¿quién? Por medio de la iglesia. Por medio de la iglesia. Por medio de usted y de mi persona. Por el testimonio que nosotros podemos dar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Eso tiene un ciclo, un periodo. Israel es el reloj de Dios en la tierra. ¿Cuántos lo creen? Y este es un punto interesante. Como esto es una serie donde nos vamos a meter en varias cosas, yo quiero hacer énfasis en algunas cosas que no podemos pasarlas por alto. No podemos pasarle por encima a las cosas que precedieron o que están enmarcando el tiempo de la venida de Cristo. Israel es el reloj de Dios en la tierra. Siempre lo ha sido. Es la manera para nosotros poder entonces, la iglesia,
poder abrir los ojos y entender lo que está pasando en el mundo. Mire, Israel es noticia todos los días del mundo. ¿Sabía usted eso, verdad? Prenda un noticiero, vea un periódico. Israel, el Medio Oriente, los conflictos del Medio Oriente, ¿le suena eso? Todos los días Israel es noticia. Un país tan chiquitico. Es un país minúsculo, un país que en comparación con otras naciones prácticamente ni se ve. Pero viene siendo noticia todos los días, porque ahí, en ese pequeño país, está el reloj de Dios, para que entonces el mundo entienda de que lo que Él dijo, Él lo cumpliría. La promesa que Dios le dio un día a Abraham, esa promesa de que de su descendencia saldría entonces el Salvador del mundo y que sería una nación bendita por todas las edades, por todos los tiempos, es parte de ese cumplimiento para este tiempo. Ya casi se cumple el tiempo, se cumple la hora. Por eso quise poner ese reloj casi cumpliendo las 12. Yo recuerdo cuando yo me convertí al Señor, cuando el Señor llegó a mi vida, me gusta más la expresión, cuando Cristo llegó a mi corazón. Yo recuerdo que cuando yo asistí a las primeras enseñanzas que estaban diciendo acerca de los tiempos finales, mire, eso fue una visión que se me fijó en mi mente. Y yo veía entonces todo lo que estaban enseñando era como ver un reloj 5 minutos antes de las 12. O sea, ya prácticamente para que concluyera todo aquel ciclo. Nuestra redención está cerca. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y respondiendo Jesús les dijo: mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, empezó a hablarles ya de una manera más concreta de señales contundentes para ese tiempo, cuando llegara ese tiempo. Y como yo sé que el tiempo ha avanzado, ¿verdad? Y esto es una serie, entonces yo me voy a ir deteniendo ya en la enseñanza en el día de hoy, porque me duele ya un poco también la boca, y vamos a ir recapitulando todo lo que enmarca los tiempos o el tiempo para que se cumpla esto que se ha de cumplir. Tal vez avanzo un poco más, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. La canción que cantó Marisol, principio de dolores, y es algo en la que estamos nosotros llamados a abrir nuestros ojos. De la higuera aprender la parábola, y aquí sí me voy a detener. Y lo voy a repetir el próximo domingo, si el Señor lo permite y no ha venido antes. Vamos a arrancar entonces desde esta lámina para entrar en algo que a mí me parece fascinante, importantísimo, el poder entender lo que significa esta palabra de Mateo 24, donde dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que esto está por ocurrir en cualquier momento? Aleluya. La iglesia del Señor
abre los ojos. La iglesia del Señor entiende de que el tiempo que nos ha tocado es un tiempo complicado, es un tiempo difícil. Voy a estar trayendo en esta misma serie datos importantes que yo necesito que usted aprenda y que usted abra los ojos para poder comprender de que este es un tiempo real, es un tiempo difícil donde no podemos dormirnos, donde no podemos dejar pasar cosas, sino que tenemos que revisar nuestras vidas delante del Señor. Aleluya. Vamos a orar en esta tarde, y vamos a estar de pie un momento. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a discernir los tiempos, a entender de que Dios está pidiendo de nosotros algo más de lo que tal vez hasta ahora le hemos dado al Señor. Dios está buscando a un pueblo que le adore, que le honre en espíritu, pero también en verdad. En las dos cosas, en espíritu de entrega, en espíritu de adoración y en la verdad de estas palabras que han sido dadas al hombre, para que el hombre pueda reflexionar y el hombre pueda ver y pueda entender. El mensaje de salvación es para todos. El Señor murió por todos. Y el Señor lo hizo para que el hombre atendiera la voz de Dios, la voz que fue dada una vez y para siempre, para que el hombre se acerque a esa gracia que todavía está abierta, no se ha cerrado, está a punto de cerrarse, pero todavía no se ha cerrado. La gracia todavía está abierta. Dios está buscando personas todavía que le entreguen su corazón y su vida a Dios, que puedan dar un paso de fe, así sea ya en el último momento de su vida, no importa, pero el Señor nos da la oportunidad para que nosotros procedamos al arrepentimiento y podamos venir a los pies del Señor. Vamos a orar en esta tarde. Mientras yo oro, yo quiero invitar a aquellas personas que quieren en esta tarde decirle: Señor, yo quiero, yo necesito arreglar mi vida delante de ti, y yo quiero ser parte de eso que tú has prometido en tu palabra. En esta tarde puedes hacerlo y arreglar tus diferencias delante del Señor y entregar tu corazón a Cristo. Vamos a orar en esta tarde. Señor Jesús, yo te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por esta primera enseñanza que damos de esta serie. Gracias, mi Dios, porque ha sido parte también de lo que tú le mostraste, Señor, a la iglesia, para que la iglesia estuviera atenta, para que la iglesia pudiera abrir los ojos y entender de que hay un tiempo que se está terminando, de que hay un ciclo dentro de estos periodos de tiempo, Señor, que tú has establecido, que ya se están terminando, Señor. Padre amado, te pido en esta tarde que tú te reveles al corazón de aquellos que han recibido esta palabra, y que tú puedas, Señor, motivarlos a venir ante tu presencia, ante tus pies, reconociendo su condición, su situación, y arrepintiéndose, Señor, de sus pecados, de sus faltas, y poder entregar sus corazones a ti, Señor, en esta tarde. Gracias te damos una vez más en el nombre de Jesucristo. Antes de salir de este lugar, el Señor le invita, el Señor le llama para que usted rinda su corazón delante del Señor. Todavía hay tiempo. Todavía la gracia de Dios está ahí, simplemente para que la tomemos y la hagamos parte de nuestra vida. El Señor te llama, el Señor te busca, y el Señor quiere darte vida y vida abundante. Si hay alguien en esta tarde que necesita oración,
o desea rendir su corazón al Señor, el Señor te invita para que lo hagas ahora mismo, ahí donde tú estás. ¿Habrá alguien que quiere hacerlo? Dios te llama para que te pongas a cuentas con el Señor. Hoy es el día de salvación, dice la palabra de Dios. No es mañana, es hoy. Hoy el Señor nos llama para que podamos dar un paso de fe, no delante de los hombres, sino delante de Dios, entendiendo de que es Él el que nos invita a una vida con propósito, a una vida con esperanza, a una eternidad que nos espera. Dice la Biblia de que todos compareceremos delante del Señor. Toda rodilla se doblará delante de Dios. Y por eso el Señor nos llama y nos da la oportunidad para hacerlo. Solamente Dios puede hacerlo. Dios le bendiga en esta tarde por esa decisión de rendir su corazón delante del Señor. Alguien más en esta tarde dice: pastor, yo necesito a Cristo en mi vida. La insistencia es porque sabemos la importancia que esto tiene. Dios te bendiga, Jean-Pierre. Ya tú lo hiciste la semana pasada. Simplemente ratifica tus pasos delante del Señor. Damos gracias a Dios en esta tarde. Voy a invitar a don Roberto, por favor. Roberto, acompáñalo. Vamos a hacer una oración aquí rapidito para orar. Aleluya. No quiero perder la oportunidad. Mire, el Señor trajo a don Roberto de Colombia y lo trajo y ahora está aquí con nosotros, y él escuchando la palabra y recibiendo la bendición y la gracia del Señor también en su vida. Dios le bendiga, Dios le guarde. ¿Cuál es su nombre? Tránsito Camacho. Tránsito. Tránsito, ok. Voy a orar por ellos dos ahora, cuando el Señor nos permite la bendición de poder conducirlos a ellos a la presencia del Señor. Y yo quiero que ahí donde usted esté, cierre sus ojos, por favor, y vamos a orar. Y vamos a encomendar a doña Tránsito y a don Roberto en las manos del Señor, para que Dios les bendiga, para que Dios los acompañe. Quiero que repitan esta oración conmigo ahí donde ustedes están. Señor Jesús. Señor Jesús. Te damos gracias por tu palabra. La creemos, Señor. En esta tarde, yo abro mi corazón para ti, Señor. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Lávame en tu sangre. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y ayúdame, Señor, a perseverar. Me arrepiento de todos mis pecados, de todas mis faltas. Gracias te doy, Señor. Te recibo en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por la bendición y el privilegio que nos das de poder, Señor, conducir a nuestros nuevos hermanos, Señor, a tu presencia. Gracias por el privilegio, Señor. Ayúdales, Señor, en su diario vivir. Ayúdales, Señor, a caminar en los propósitos tuyos, que ellos puedan mantenerse firmes, Señor, en el Dios que un día les dio la vida, y que gracias, Señor, ahora se prepara para el día que tú destines, Señor, poder presentarse también delante de ti. Gracias te damos, Señor. Gracias por la bendición que tú les has dado a ellos. Y gracias, mi Dios, por conducirlos ante tu presencia delante de todos estos testigos, para la gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Dios le bendiga a don Roberto. Un privilegio, una bendición. Adelante.
Aleluya. Gloria al Señor. La Biblia dice de que hay gozo en los cielos cuando una persona se acerca a los pies del Señor. Hay regocijo en Dios. Esas son cosas, hay figuras que a veces nosotros no logramos entenderlas. Pero que hay regocijo en Dios, hay regocijo en Dios. Cuando una persona procede al arrepentimiento y se acerca a la gracia y al perdón del Señor. Bendito sea Dios. Lo demás, Dios se encarga de ese proceso de transformación en nuestras vidas. Ese proceso de llevarnos entonces al conocimiento de esa palabra que un día fue revelada y fue dada al corazón de los hombres, para que los hombres puedan ahora tener la esperanza, tener la confianza y la seguridad de que el día que tengamos que irnos de este mundo, nos presentaremos delante del Señor en fe, creyendo en su palabra y en sus promesas. Aleluya. Vamos a orar para ya despedir este servicio, este precioso servicio que hemos tenido en esta tarde. El próximo fin de semana, si el Señor nos da vida y el Señor no ha venido antes, entonces continuaremos con la enseñanza de la segunda venida de Cristo. Jesús, gracias te damos en esta tarde. Gracias por este tiempo precioso que hemos podido pasar juntos. Gracias, Señor. Queremos darte la gloria y la honra a ti, Señor, y encomendar esta nueva semana que comienza, Señor. Te pedimos tu ayuda, tu bendición en todas las cosas que emprendamos o que hagamos, Señor. Ayúdanos a perseverar, a mantenernos firmes, Señor, en nuestra fe, en nuestras convicciones y poder decirle al mundo, Señor, lo que ellos también necesitan. Gracias te damos una vez más. Danos tu bendición ahora cuando despedimos este servicio. Llévanos con tu paz, con tu amor, y que tu gracia nos lleve a donde quiera que vayamos. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde a todos. Salúdense en el amor del Señor y así estamos despedidos.